Bien, el día de hoy en la capacitación vamos a estar trabajando sobre cómo funciona el portal de mi nómina, cómo es el aspecto general del portal y del mismo modo vamos a hacer una breve explicación de cómo se realiza la carga de los archivos de la nómina por método web, ¿vale? Al final de la reunión vamos a estar resolviendo algunas de las inquietudes que vamos a estar dejando en el chat. Que pues por favor si van presentando inquietudes durante el proceso, van dejando su pregunta en el chat y al final pues vamos a dejar un espacio para resolver las inquietudes. Entonces bien, en primera instancia, así es como luce el portal de mi nómina en su ventana principal. Cuando ustedes ingresan al portal, la URL de acceso es minomina.com y desde aquí vamos a poder revisar que, pues, si somos usuarios de mi planilla, vamos a poder realizar el ingreso y si no, vamos a poder realizar un registro dependiendo del origen que tengamos como clientes. Del mismo modo, al lado de los dos botones principales, que son el de ingreso y el de registro, vamos a encontrar otros dos botones que son de bastante utilidad. El primero es el botón de planes, donde se les da una breve descripción de si ustedes ya trabajan con mi planilla, con mis facturas, si no trabajan con ninguno, y pues los valores que van a tener, que van a manejar en los planes que tenemos con la nómina electrónica. Del mismo modo, tenemos un centro de ayuda donde ustedes van a poder ingresar a consultar artículos sobre las inquietudes que se les presenten. En esta área tenemos pues una gran variedad de artículos dependiéndose de la inquietud que ustedes tengan. Y pues aquí van a poder ingresar a validar que toda la información que están trabajando, dependiendo sea el caso, esté correcta o no. Y bueno, finalmente entonces encontramos los dos botones principales. Para aquellas personas que sean clientes de mi planilla, van a poder realizar el ingreso con su usuario y su contraseña de mi planilla. Incluso aquí el portal les hace la aclaración para aquellos que de pronto no tengan en cuenta esta información. En caso de no ser así, pues sencillamente se hace el registro. Este registro les va a pedir como tal la información básica de la empresa y pues dependiendo del tipo de información que ustedes suministren en el portal, pues asimismo él les va a ir dando como tal una guía o pues un manualito de toda la información que ustedes van a ir ingresando de cada una de las empresas. Entonces, en primera instancia, nos dice si la empresa funciona como empleador, que pues básicamente acobija a la gran mayoría de personas, tanto naturales como jurídicas, que tienen personas a su cargo que son empleados dependientes y que pues por ende aparecen dentro del RUT con su NIT respectivo, ¿sí? Al tener ese NIT, se deben registrar pues digamos que como empleador. Y pues en este caso el portal incluso les hace la aclaración, persona natural o jurídica que paga los aportes al sistema de seguridad social integral y para fiscales de sus trabajadores dependientes y que no se encuentran clasificados en los demás tipos de aportantes. Del mismo modo, pues tenemos otros dos tipos de empresas, aquellas que son misiones diplomáticas consulares o de organismos multilaterales no sometidos a la legislación y otros que son aquellos pagadores de aportes de los concejales municipales o distritales o de los ediles de las juntas administradoras locales. Como la gran mayoría de empresas se acobija bajo esta primera opción de empleador, entonces vamos a iniciar el registro desde esta ventana. Aquí pues él nos va a empezar a pedir como tal la información básica de cada una de las empresas. En caso pues de la empresa o de la persona natural debe registrarse aquí con su NIT, su dígito de verificación y pues va agregando toda la información. Continúa esto entonces como pueden ir viendo, va a ir pidiéndoles un paso a paso donde se les van a pedir datos muy puntuales específicos sobre la empresa. Entonces, pues en el caso de esta información básica, en la forma de presentación siempre lo vamos a dejar en único. Para las personas naturales también este espacio siempre va a quedar en persona jurídica, pues al tener personas a cargo dentro de la nómina se reporta de esta manera. Del mismo modo, en cuanto al tipo de aportante, pues se va a dejar normal. Igual ustedes pueden revisar las opciones que les va a dar ahí. Y pues digamos que por líneas generales se va a trabajar en método normal. Si la empresa es privada pública, dirección de la empresa, el código de la actividad económica. Cuando debemos continuar, entonces ya él nos va a pedir la información del representante legal de la empresa
y su documento, los nombres y los documentos como tal del representante. En el tercer paso, pues ya nos hacen un poquito más una consulta sobre la ARL que maneja la empresa, la caja de compensación principal que maneja la empresa, porque pues hay empresas que manejan varias cajas de compensación, entonces pues digamos que en líneas generales se pone como la principal. También se les pregunta el departamento y la ciudad donde está ubicada la empresa. Y finalmente pues se les daría la información del usuario, pues que sería como tal la persona que va a estar manejando principalmente el portal. Ahí se les va a pedir pues el nombre del usuario, celular, correo electrónico para en caso de que haya alguna pérdida de contraseña, pues se pueda restablecer la contraseña con facilidad. Del mismo modo también se les da el usuario que les va a quedar y ustedes van a poder establecer la contraseña que les parezca más fácil para su acceso al portal. Entonces, en líneas generales, así es como funciona la línea de registro. En caso de que tengamos algún error a la hora de realizar el ingreso y de pronto no recordemos la clave, simplemente le damos ingreso, recordar clave, y él nos va a llevar aquí a una opción donde nos va a pedir el usuario. El usuario por lo general suele ser NI en mayúscula y el NID de la empresa. Cuando ustedes le den el usuario, le van a dar continuar y pues él automáticamente les va a hacer la consulta de si prefieren que les llegue al celular o que se les llegue la información al correo electrónico. Entonces ya ustedes deciden por qué método les queda más fácil que les llegue la información y pues cuando ustedes lo hayan establecido simplemente le dan continuar y pues a donde dejen la información les va a llegar como tal el correo electrónico con la información para restablecer la contraseña, les llega un link, ustedes ingresan a ese link que por lo general suele llegar a la bandeja de spam y dentro de ese link pues ya les va a dar la opción de restablecer su contraseña. Bien, entonces en primera instancia esa es la manera de realizar el registro, recuperar contraseña. Ahí pues ya tenemos el centro de ayuda y manejamos los planes con los valores que se les va a cobrar a las empresas dependiendo sea el caso que manejen las empresas. Bien, entonces cuando ingresamos al portal, aquí él nos da en líneas generales una primera vista sobre la última actualización que se hizo de las fechas en cuanto al calendario que publicó la DIAN dentro de la resolución 0013 para la emisión de la nómina electrónica. En este preciso momento estamos en el grupo 3, que son las empresas que van desde 11 hasta 100 trabajadores. Este grupo debe realizar su habilitación de noviembre y la nómina que van a reportar es justamente la del mes de noviembre y de acuerdo a una última notificación de la DIAN, la nómina tienen los 10 primeros días hábiles de cada mes para transmitir la información. Esto digamos que de acuerdo a una última novedad que se reportó dentro de la misma DIAN, por lo cual digamos que pues esta fecha se extiende un par de días más, ya que ahora no es como tal hasta el 10 de diciembre, sino tienen los 10 primeros días hábiles de cada mes para realizar su transmisión de la nómina. Entonces, digamos que este grupo 3 que son los que envían la nómina de noviembre, pues tienen los 10 primeros días hábiles de diciembre para transmitir su nómina. El último grupo son los que se habilitan en diciembre o pues los que transmiten su nómina de diciembre. Son empresas que van de 1 a 10 empleados y pues del mismo modo funciona la modificación que hizo la DIAN. Entonces ya no es como tal hasta el 10 de enero, sino los 10 primeros días hábiles de enero para transmitir la información. Entonces, pues de acuerdo a esto, ya las empresas han estado realizando su proceso de habilitación y pues aquí les vamos a dar como tal un breve resumen de cómo realizar su habilitación dentro del portal de mi nómina y dentro del portal de la DIAN. Entonces, bien, en primera instancia, para las empresas que están vinculadas con mi planilla, les van a aparecer 5 pasos. Estos 5 pasos, pues deben seguirlos minuciosamente, hacer como una lectura sobre el proceso que les va pidiendo en cada uno de los pasos. Y pues ya de acuerdo a eso, nosotros pues les vamos dando los diferentes manuales o los diferentes instructivos aquí como tal en el portal para que ustedes sepan cómo realizar el proceso. Del mismo modo, si se les generan inquietudes, si de pronto no saben cómo avanzar, aquí una vez dentro del portal también van a encontrar el mismo centro de ayuda para que busquen de pronto algún artículo, algún manual sobre cómo realizar el proceso.
En primera instancia, que lo que nos pide el portal es realizar el cargue o revisión de la información básica y pues adjuntar el root de la empresa. Entonces, pues nosotros nos vamos a ver pues en esta situación donde pues vemos que todos los campos están bloqueados. Lo que hay que hacer es ir al final de la ventana, darle editar información y desde esta parte de editar información, entonces ya él nos va a habilitar los módulos que se puedan modificar. Entonces, de acuerdo a esto, lo primero que vamos a hacer es cargar el root de la empresa. Una vez nosotros carguemos el root de la empresa, el portal se va a encargar de hacernos una comparativa entre la información que tenemos en mi nómina y la información que aparece en el root. Entonces, cuando ustedes hagan el cargue del archivo, van a encontrar dos columnas. La de la izquierda es la información que encuentran en mi nómina y la de la derecha es la información que ustedes tienen adjunta en su root. Entonces, el portal, pues ustedes van a poder modificar la columna de la izquierda con la información que les parezca más conveniente. La columna de la derecha simplemente es para que ustedes tengan en cuenta la información como aparece en el root. Si desean que la información de la izquierda, es decir, la de mi nómina, aparezca del mismo modo que en el root, ustedes van a encontrar al lado izquierdo unos recuadros pequeñitos que si ustedes seleccionan y les aparece con un chulito, eso significa que entonces ustedes van a tomar la información del root y la van a poner en el portal de mi nómina para que les quede todo en regla. Entonces, cuando ya ustedes hayan verificado toda la información, le ponen guardar cambios y listo, van a quedar en esta ventana, van a revisar que toda la información de la empresa esté bien, la naturaleza jurídica y demás, ¿sí? Una vez entonces hayamos revisado que toda la información de la empresa esté bien, vamos a generar el método de carga de nómina por vía web, ¿sí? Que es el método que vamos a realizar la explicación unos minutos más adelante. Entonces, también es importante que tengamos clara la información de los datos tanto de contacto como del representante legal, ya que esta información que ustedes dejen en esta parte va a ir adjunta al contrato que van a realizar ustedes o que van a firmar ustedes con CENET S.A., que es el proveedor tecnológico de mi nómina, ¿vale? O sea, aquí ustedes encuentran mi nómina y CENET como el proveedor tecnológico autorizado ante la DIAN. Entonces, bien, ustedes simplemente le dan guardar cambios y le damos continuar. Cuando ya se guardan los cambios, entonces vamos a volver a la ventana de activar nómina electrónica. El portal no nos lleva de manera automática, con lo cual pues nosotros mismos, cuando nos aparezca aquí el cartel verde, vamos a ir a la parte nuevamente de activar nómina electrónica y nos vamos a encontrar en el segundo paso. En este segundo paso, que es ver condiciones, básicamente se les habla del resumen del plan que ustedes ya manejen, o bien sea con mis facturas o bien sea con mi planilla. Y pues en el caso de las empresas que manejan mi planilla, se les pide que especifiquen la cantidad de trabajadores que tiene la empresa. Entonces, digamos que en este caso la empresa tiene, por ejemplo, 30 trabajadores en esta empresa de ejemplo y está asociada a mi planilla y pues se les está dando como tal toda la información respecto al plan que están manejando con mi planilla. Listo, entonces continúa esto, ya procederíamos con la firma del contrato. En en la firma del contrato, entonces, pues el mismo portal les da la opción de ustedes previsualizar el contrato. Ustedes lo pueden descargar si gustan para tener una copia en físico y lo pueden descargar e imprimir como prefieran. Aquí ustedes pues en primera instancia van a encontrar el resumen de la información que ustedes dejaron de la empresa, ¿cierto? Del mismo modo van a encontrar como tal el plan que están manejando, bien sea con mi planilla, bien sea con mis facturas, que pues les va a aparecer aquí en el espacio de servicios contratados. Y pues en líneas generales van a encontrar toda la parte legal que constituye el documento, que ustedes pues igualmente pueden revisar desde su departamento legal para que confirmen que toda la información esté en regla. Y una vez confirmen la información, entonces al correo que ustedes hayan dejado registrado, el portal les va a notificar igualmente cuál es. Les va a llegar una copia del contrato donde ustedes van a poder realizar como tal la firma del mismo documento, ¿sí? Esta firma pues se hace 100% virtual y pues ustedes al ingresar al link que les llega al correo electrónico, simplemente van a avanzar en el proceso de firma, corroboran que el contrato que están firmando sea el correcto, que esté bien. Y pues tienen tres métodos de firma: diseñar la firma con el mouse, tienen la opción de digitar el nombre del representante legal o subir una firma del representante legal. Eso sí es importante que siempre aparezca firmado a nombre del representante legal de la empresa. Entonces, una vez pues esta información esté
esté finalizada, ya pasaríamos al proceso del pago de la configuración inicial. Esta configuración inicial, pues aquí el portal ya nos va a mostrar el valor que vamos a pagar. Pues si ya ustedes han consultado en la ventana de planes que les había evidenciado anteriormente, pues digamos que en este caso la empresa tendría que pagar un valor de 34.000 masiva, entonces el valor queda sobre los 41.500. Entonces ese es el valor a pagar. Cuando ustedes le dan en la opción de pagar, el portal pues los va a dirigir a nuestra ventana de pagos que pues está vinculada también con el área de mis facturas. Entonces pues les da dos opciones para que ustedes realicen el pago, bien sea por botón PSE o bien sea con tarjeta de débito o crédito, pues ya ustedes revisan qué información es más fácil de manejar, por qué método les queda más fácil realizar el pago de su configuración inicial y pues ya una vez ustedes hagan el pago de su configuración inicial, simplemente volvemos al portal y él nos va a dar una opción que dice refrescar para que nos aparezca el pago. Por último, entonces, en el paso de activar nómina electrónica, una vez hayamos firmado el contrato, que es pues una condición obligatoria, una vez hayamos pagado la configuración inicial, nos llevaría al último paso, que es la habilitación en la DIAN. Esta habilitación en la DIAN se debe realizar pues de acuerdo a un instructivo que ustedes van a encontrar aquí en esta ventana. Dice, sigue este instructivo para obtener el testset ID. Entonces aquí pues él les va a mostrar como tal el paso a paso de cómo realizar el proceso, de cómo ingresar a la DIAN y pues como tal ir ingresando a donde el portal de la DIAN nos vaya indicando. Para pedir el token de acceso, que muchas empresas de pronto han cometido el error, se debe pedir por la ventana de habilitación. Entonces ustedes ingresan aquí a la parte de la DIAN, vamos a temas de interés e ingresamos por habilitación, ¿vale? El gran error que se comete es ingresar por facturando electrónicamente. Entonces, como vamos a evidenciar ahorita en este momento, ambos portales, tanto el de facturando electrónicamente como el de habilitación, si se dan cuenta, ambas ventanas son iguales, ¿cierto? Ambos módulos de acceso. Por eso es que se comete el error, ya que pues la vista en general de la DIAN es la misma y por eso es que no podemos ingresar correctamente, ya que cuando pedimos el token de acceso por facturando electrónicamente, el mismo portal de la DIAN, a medida que vamos avanzando en el proceso, nos va a arrojar un mensaje que dice, este modo de operación carece de set de pruebas. Esto es porque ingresamos por facturando electrónicamente. Entonces, el método de ingreso es por habilitación. Abrimos el módulo e ingresamos por empresa, representante legal. Ahí ponemos los datos de la empresa, tanto el documento del representante legal de la empresa como el NID de la misma. Y al correo electrónico, entonces, pues ya les va a llegar su token de acceso, donde una vez ingresen a la DIAN, van a poder seguir como tal este manual, este instructivo paso a paso de cómo obtener su testset ID. Una vez ustedes hayan asociado el testset ID aquí en el portal de mi nómina, es importante que borren los ceros y asocien el testset ID que les dé la DIAN. Entonces, cuando ustedes lo asocien, el portal se toma 5 minutos mientras se vincula con la DIAN, envía los archivos. La DIAN, pues digamos que descomprime la información, la lee y revisa que todo esté en regla, se toma 5 minutos. Cuando haya pasado el proceso, entonces sencillamente ustedes en el portal de la DIAN van a poder corroborar que ya están habilitados. Si gustan, pueden cerrar la sesión y volver a ingresar con el mismo token. O si de pronto el token se vence y necesitan pedir otro, también lo pueden hacer. Repiten el paso a paso que encuentran aquí en el instructivo si no recuerdan cómo lo hicieron. Y ya el mismo portal de la DIAN los va a dejar en una ventana donde les aparecen tres iconos que son pues como un cuadrado con una flecha, una lupa con unos como engranes y con una bandera. Los tres iconos les van a aparecer con un chulo verde arriba y del mismo modo pues les va a decir que su estado de aprobación es habilitado. Cuando ustedes estén en esa ventana, simplemente en la parte de abajo, digamos que a la altura... eh, medio baja, al costado derecho, van a encontrar un botón que dice sincronizar a producción. Ese botón de sincronizar a producción es el último paso que van a realizar dentro del portal de la DIAN. Una vez pues ustedes le den ahí, le van a dar en aceptar, le dice que si está seguro, ustedes le dan a aceptar y el mismo portal de la DIAN se encarga de notificarles en la parte de arriba que ya su proceso finalizó exitosamente. Entonces, bien, digamos que en primera instancia ese es el modo para que ustedes realicen el proceso de vinculación del TZID y finalicen su proceso de habilitación. Bien,
Listo, entonces ahora vamos a hacer pues una explicación de cómo funciona el método de carga de la nómina vía web. Entonces, si se dan cuenta, pues nosotros vamos a tener en primera instancia una opción que se llama trabajadores. Para aquellos que sean usuarios de mi planilla, se les van a trasladar sus empleados desde mi planilla, pero van a tener que realizar la modificación de algunos datos de cada uno de sus empleados, ya que pues hay datos que necesitamos dentro de mi nómina que no maneja mi planilla, como lo es el caso del correo electrónico, dirección de residencia, tipo de trabajador, tipo de contrato y demás, ¿vale? El menú que ustedes van a encontrar para modificar los empleados es este mismo que van a encontrar para agregar trabajador. Es el mismo formulario, entonces ustedes van llenando la información y el portal se va a encargar de indicarles a ustedes qué campo es opcional y qué campo no es opcional, ¿sí? Digamos que en este caso, por ejemplo, primer nombre y primer apellido, pues no dice que sea opcional, así que es obligatorio. Entonces, del mismo modo, aquí en la información laboral, pues el mismo portal se va a encargar de mostrarles a ustedes un listado de opciones para que ustedes seleccionen según sea el caso del tipo de cotizante, del tipo de trabajador. Entonces, ustedes seleccionan tanto el tipo de trabajador como el subtipo de trabajador, que de la misma manera el portal se encarga de indicarles pues los subtipos de trabajadores que se manejan y pues si digamos no tiene ningún subtipo de trabajador, pues se deja en ninguno, pero ese campo no se debe dejar en blanco, ¿vale? También el cargo, que pues esta opción, esto también es obligatorio, llamémoslo así. Y respecto, pues por ejemplo, a este tema del código del trabajador, eso es opcional. El tema de las sucursales y demás, pues eso ya ustedes lo van vinculando según sea el caso. Del mismo modo, pues ustedes también van a tener que aclarar aquí las horas que trabaja el empleado del mes y el tipo de salario. Aquí ustedes se dan cuenta si es fijo, variable, integral. Y pues si ustedes les reconocen o no auxilio de transporte al empleado. Aquí el portal usualmente les va a vincular la caja de compensación y ARL que ustedes tengan como principal de la empresa al trabajador. Sin embargo, ustedes van a poder modificarla sin ningún problema. Aquí les va a aparecer como tal la administradora de pensiones, el porcentaje de aporte, también para el tema de la EPS y demás. Y pues digamos que el porcentaje de aporte en caso de que aporte a las cajas de compensación y demás. Finalmente, nos va a pedir la información sobre los datos del pago. Estos datos del pago y la forma del pago es una condición pues obligatoria que toca reportar en el documento que se envía a la DIAN. Entonces, pues ustedes aquí usualmente ponen de contado y dependiendo sea el método de pago, pues ustedes hacen el reporte, ¿sí? En líneas generales, pues ustedes aquí van a poner el método de pago que trabajan con su empleado, el banco al que le realizan el pago en caso de que lo hagan y si no, el banco de origen del donde se le paga el dinero al empleado en caso de que no se le haga pues una transferencia o una consignación al banco. Y pues como tal aquí van a agregar toda la información respecto al pago que se le hace al empleado. Entonces cuando ya ustedes hayan finalizado el proceso, simplemente tienen que darle aquí en el botón o bien sea agregar trabajador o bien sea guardar cambios en el caso de que estén realizando la modificación de alguno de sus empleados. Entonces, de acuerdo a este caso, entonces simplemente finalizaríamos el agregar trabajadores y desde esta misma ventana, pues desde la de trabajadores, él nos muestra un resumen de todos los empleados que nosotros tengamos registrados en la empresa. Este resumen va a aparecer en grupos de 5 empleados. Por eso es que si, digamos, ustedes tienen 15 empleados, les va a aparecer en esta ventana trabajadores 5, pero abajo van a encontrar 3 pestañas. Cada pestaña va a estar compuesta pues por 5 empleados, ¿sí? Cuando ustedes hayan corroborado que ya toda la información la modificaron y todo está en regla, entonces vamos a ir a la ventana nómina, generar nómina. Desde esta ventana de nómina, generar nómina, entonces en primera instancia vamos a poder hacer el reporte de las novedades, vamos a poder consultar el periodo que estamos reportando y del mismo modo, pues vamos a revisar que toda la información que estamos reportando está bien. Entonces, de acuerdo a esto, cuando ustedes ingresan a esta ventana, vamos a irnos a la parte de abajo y aquí también ustedes van a encontrar un resumen de los trabajadores. Este resumen de los trabajadores que nosotros tenemos en el portal simplemente es para que pues ustedes hagan el reporte de las novedades que está manejando cada uno de sus empleados.
Entonces, si ustedes ingresan a ese botón de novedades, van a encontrar la opción horas extras, devengados, deducciones o vacaciones, ¿sí? En caso de que se haga, por ejemplo, alguna bonificación o que, por ejemplo, el empleado tenga algún tipo de deducción o retención adicional, es decir, que de pronto tenga un préstamo con la empresa o que si, por ejemplo, en cuanto a la parte de la retención en la fuente y demás tenga que hacer como alguno de estos pagos, se reporta desde esta opción. Entonces, pues para que ustedes tengan en evidencia, entonces vamos a revisar, por ejemplo, cómo se haría el reporte de, de pronto de una incapacidad, de pronto de unas vacaciones, alguna licencia en especial. Pues entonces ustedes simplemente van a realizar el reporte desde esta ventana de vacaciones, incapacidades y licencias y de la misma manera, pues ustedes van a poder agregar la cantidad de vacaciones, incapacidades o licencias que necesiten en el mes. ¿Sí? Si por ejemplo un empleado tuvo dos incapacidades en el mes, pues van a poder reportar las dos incapacidades sin ningún problema en las fechas que le haya correspondido al empleado. Y pues de esta manera entonces ustedes van a poder revisar que la información que ustedes están reportando esté bien. Entonces, pues bueno, en primera instancia ustedes aquí le dan en agregar novedad. Sobre este agregar novedad, pues se les va a dar varias opciones sobre pues cuál es la novedad que ustedes están reportando. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen, vamos a decir que una incapacidad por accidente laboral, entonces agregan como tal la fecha de la incapacidad, vamos a decir que fue del 8 al 12 y le ponen agregar novedad. Entonces el portal de manera automática, pues él se encarga de hacer el cálculo de la fecha en la cual el empleado tuvo su incapacidad y pues digamos que del mismo modo ustedes pueden revisar que el salario base para las incapacidades esté bien. Aquí pues ustedes se les va a dar un breve resumen para que tengan en cuenta de si necesitan modificar esta información. Ustedes simplemente le dan en editar este valor para las incapacidades y pues el portal se va a encargar de modificar este valor y hacerle pues el cálculo correspondiente según sea el salario base para las incapacidades que ustedes manejen. Entonces, del mismo modo, pues ustedes ya aquí quedó agregada la novedad, la cantidad de días que estuvo en incapacidad el empleado y pues digamos que ustedes no solamente van a poder agregar una novedad, digamos, de una sola área, sino si, por ejemplo, ya agregamos una novedad de vacaciones e incapacidades, pero, por ejemplo, al empleado se le da una bonificación por cualquier sea el motivo. Entonces, desde esta ventana de vengados, ustedes pues pueden agregar la bonificación que ustedes le pagan a su empleado o pues digamos que la novedad que tengan respecto a de pronto algún auxilio de rodamiento, algún auxilio adicional de transporte, auxilio de alimentación y demás. Entonces, desde esta ventana de agregar de vengados, también les van a salir como tal todas las opciones, un listado, sí, de opciones, para que ustedes, de acuerdo al tipo de vengado que ustedes le paguen al empleado, bien sea salarial o no salarial, pues ustedes agregan este valor y pues ya el portal se va a encargar de ponerlo dentro de su resumen. Entonces, finalmente, antes de que ustedes transmitan la información a la DIAN, es importante que revisen una vez hayan reportado todas las novedades y tengan pues toda la información clara. Es importante que revisen desde el resumen que toda la información que ustedes reportaron esté correcta. Entonces, el resumen ustedes lo encuentran igual desde aquí, ventana, igual, recuerdo, nómina, generar nómina. Van aquí a la opción de la lupa y aquí él les va a dar un resumen como tal de la nómina, ¿sí? En este resumen de la nómina, entonces a ustedes ya les va a aparecer el salario base del empleado, las horas extras que trabajó, si tuvo vacaciones, incapacidades o licencias, la bonificación que tiene el empleado. Aquí les va a aparecer como tal el total de los devengados, ¿sí? Una vez haya calculado el total de los devengados, entonces él les hace el cálculo automático tanto de las deducciones de ley como las deducciones adicionales que ustedes le reporten al empleado. Insisto, tema de retención en la fuente, tema de descuentos por préstamos a nivel interno de la empresa y pues ya aquí les va a calcular el total de las deducciones. Entonces ya de acuerdo a eso, el mismo portal dentro del total neto les va a calcular los devengados menos las deducciones
y finalmente el salario que se le terminaría pagando al empleado. Entonces, este es el salario que se le pagaría al empleado y pues ustedes, si esta información coincide con las novedades que ustedes reportaron con cada uno de los empleados que lo hicieron, entonces pues ya estaría en regla la información para transmitirse a la DIAN. Del mismo modo, pues ustedes aquí pueden previsualizar la información como tal que se le va a enviar tanto a la DIAN como al correo electrónico que ustedes asocien del trabajador. Aquí pues el mismo documento les muestra como tal el porcentaje que se aporta tanto, por ejemplo, salud, pensión. En el caso de este empleado, le agregamos una deducción que es la retención en la fuente, que son el valor que nosotros establezcamos, pues que paga el empleado de la retención. Y pues aquí les aparecen, por ejemplo, el tema de las incapacidades, la bonificación que se le da al empleado y pues como tal el resumen del pago que se le da al trabajador. Ustedes pueden descargar también este documento para que lo tengan pues presente y entonces, finalmente, cuando ya esta información esté 100% verificada, vamos a ingresar aquí a la opción transmitir a la DIAN y él nos va a dar dos opciones. La primera es generar un PDF con la información para que ustedes lo descarguen y revisen que toda la información que ustedes reportaron respecto a la nómina, digamos que está del mismo modo que ustedes manejan como tal dentro de la contabilidad de la empresa. Aquí el portal les va a mostrar este resumen para que ustedes hagan su comparativa con la nómina que ya manejan y revisen que toda la información esté correcta. Del mismo modo, el portal, pues aquí les da como su diseño de la empresa, con todos los datos de la misma empresa, el periodo que ustedes reportan y pues el día que ustedes hicieron el reporte de la nómina, ¿bien? Entonces, cuando ustedes hayan igual verificado que de pronto esto sí esté de acuerdo, que sí coincida, simplemente le van a dar aquí en el botón transmitir el documento soporte de pago a la DIAN y pues de esta manera, aquí dándole en este satélite, ya se va a enviar la información a la DIAN para que pues ustedes queden en regla y hayan transmitido su documento cuando le corresponde. Del mismo modo, pues ustedes pueden descargar este resumen de la nómina en formato Excel para que pues también lo comparen en tablas si lo manejan o si su contabilidad se maneja de esa manera. Y pues digamos que en líneas generales este es el funcionamiento del portal. Por último, también cabe aclarar que desde la parte de nóminas generadas, les va a aparecer una vez ustedes hayan transmitido la información a la DIAN, que digamos que todos sus empleados, que toda su nómina se haya transmitido correctamente. Entonces, él desde esta ventana, ustedes van a poder realizar la consulta de como tal la nómina que se envió de las personas, ¿sí? Y pues les va a decir el tipo de nómina y el estado en el que se transmitió. Entonces, digamos que en este caso, por ejemplo, nos dice que hay una en estado inválido. Si nosotros vamos a validar, pues en este caso, por ser empresa de pruebas, nos va a aparecer que se envió con fallos, con errores. Y pues si verificamos los errores, pues el principal es que no estaríamos habilitados por esta empresa a hacer de pruebas. Y de la misma manera, pues les aparece como tal los errores adicionales que ustedes de pronto no hayan reportado respecto a la nómina de los empleados, ¿vale? Aquí pues también les aparece el código CUNE que se le genera a la empresa y pues digamos que bueno, en el caso de cuando ya ustedes lo transmiten, aquí el evento no va a aparecer ni fallido ni en proceso, sino como enviado o procesado correctamente. El resultado les va a aparecer así con el chulito y ustedes pues van a poder verificar el archivo XML para que pues lo tengan presente, ¿vale? En este momento pues digamos que no podríamos evidenciarlo, pero digamos que esa es la manera como ustedes pueden verificar la información. Finalmente, desde nómina, periodos anteriores, esto es para cuando ya hayan avanzado en varios reportes de pronto de la nómina y ustedes quieran consultar los periodos que ya han transmitido de nómina electrónica a la DIAN para pues de pronto hacer una comparativa, para hacer una revisión a nivel interno y demás. Entonces aquí les va a aparecer un resumen de los empleados que tuvieron en el mes, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, y los valores de los salarios que ustedes pagaron en ese mes. Entonces, que si en septiembre pagaron 1.000.000, en octubre pagaron 1.450.000 entre los dos empleados y en noviembre 833.000. Ustedes aquí pueden validar esa información y aquí en estado de transmisión a la DIAN les va a salir un botón que dice enviado o procesado correctamente.
Y pues en líneas generales así también es como se ve el portal para que pues ustedes tengan claridad sobre cómo funciona el portal y cómo se realiza el cargue de la nómina por vía web, por método web. Digamos que es un método bastante sencillo, simplemente es llenar los formularios y reportar las novedades. Y pues digamos que adicional a eso, para aquellos que sean clientes de mi planilla, pues se les van a trasladar sus trabajadores, con lo cual pues se les ahorraría eh, bastante tiempo en el proceso. Entonces, por el momento eso sería todo respecto al funcionamiento. Vamos a pasar a, a- a responder las preguntas, ¿vale? Entonces, permítanme un momento y ya realizamos, damos inicio a la tanda de preguntas. Listo, perfecto. Entonces, la primera pregunta que encontramos en el chat dice, la contadora realizó el proceso de generar el test set ID hace unos días. Ese nos sirve sin problema, ya que aún no hemos firmado el contrato ni realizado el pago. Si ese test set ID no tiene vencimiento y pues no se cambia, no es diferente, a no ser de que pues ustedes dentro de la DIAN cancelen el registro y pues cambien el test set ID. Pero pues en primera instancia ese código siempre va a ser el mismo y no va a cambiar, entonces es válido para el momento en el que lo usen. Dice, cuando no aparece el empleado aquí, pero sí está en la planilla, ¿qué se hace? Entonces, para esa siguiente pregunta, digamos que los trabajadores que ustedes vayan agregando en la planilla se van a sincronizar de manera automática en la nómina. Es importante que para que los empleados se trasladen de la planilla a la nómina, ustedes dentro de la parte de información básica de mi nómina, pongan que tanto las planillas como la nómina se va a enviar por método web, ya que si ustedes, por ejemplo, en el método de carga de las planillas no ponen método web, pues no se les va a sincronizar la información o en algunos casos ni siquiera les va a aparecer la ventana de trabajadores. También la forma de presentación de las planillas tiene que aparecer como única para que se les sincronice la información y pues ustedes puedan como tal consultar los empleados que pues ya ustedes fueron agregando en la planilla para que les vayan apareciendo aquí en la nómina. Dice, hola, una pregunta, cuando el empleado es pensionado, dentro de las opciones del trabajador y subtipo de trabajador, ustedes van a poder agregar ese reporte desde la ventana de trabajadores. Cuando ustedes, por ejemplo, si se le trasladó la información de la planilla aquí a la nómina, pues usted simplemente cuando realice la modificación en trabajador y subtipo de trabajador van a poder agregar, pues si es de pronto pensionado, aprendicena o demás, y pues que en ese caso pues ya no tiene que hacer como tal su aporte a pensión, sino que pues sencillamente él ya está pensionado, pero pues sigue trabajando. Dice, donde sale el número de la cuenta es de el empleado o el empleador. Digamos que si ustedes realizan el pago por transferencia, por consignación o demás, la información que ustedes van a agregar es siempre la del empleado. Es decir, si ustedes le pagan a su empleado de la vivienda a Bancolombia, entonces ustedes hacen una transferencia interbancaria, entonces ustedes ponen la cuenta del empleado y pues digamos que el tipo de cuenta y la demás información que se necesita. Digamos que ahorita pues hay empresas que realizan el pago a sus empleados en efectivo. En ese caso, cuando ustedes ponen el método de pago en efectivo, todavía les está pidiendo el banco y pues la información del banco. En ese caso, sí se debe agregar como tal la información del banco del empleador, solamente para los que paguen en efectivo.
Dice, buenos días. ¿Hay opción de cargar a los trabajadores de manera masiva a través de un archivo de cargue o algo así? Sí, digamos que para trabajar el tema del archivo Excel, el método de carga de archivo Excel, se estarán dando capacitaciones todos los días jueves a las 10 de la mañana, es decir, continúa a estas capacitaciones que se dan todos los días. Y pues digamos que ustedes dentro de esa capacitación del archivo Excel van a poder primero consultar como tal dónde descargan su plantilla del documento Excel, que eso se hace desde el centro de ayuda. Y del mismo modo en la capacitación se les va a hacer una explicación de cómo funciona el archivo Excel, qué información va dentro del archivo Excel, qué campos son obligatorios, cuáles otros son facultativos y ustedes también, igual que en esta capacitación, pues van a poder realizar las preguntas pertinentes al caso respecto al funcionamiento del archivo Excel. Del mismo modo, entonces, para que pues ustedes lo tengan presente, las capacitaciones ustedes las pueden encontrar también desde el centro de ayuda. Ustedes simplemente ingresan ahí, en la barra del navegador van a poner capacitaciones y él les va a dar la opción de las capacitaciones del archivo plano, que es el archivo Excel. Listo, entonces aquí dice capacitación para cargar los datos de la nómina electrónica a partir de la plantilla en Excel. Entonces aquí ustedes van a encontrar la información que se les va a dar dentro de la capacitación y las fechas que están programadas para que ustedes realicen como tal su inscripción y sepan cómo funciona el archivo Excel en caso de que quieran realizar el cargue masivo de sus empleados. Listo, vamos a ver por aquí qué otras preguntitas nos dejan. Dice, si nosotros pagamos quincenalmente para hacer el reporte, ¿se debe consolidar el mes completo? Así es, el mes se debe consolidar la información que ustedes paguen quincenal, ¿sí? Y dentro de ese consolidado del mes, esa es la información que ustedes reportan a la DIAN. Esto pues de acuerdo a lo que emitieron ellos dentro de la resolución, que el reporte se hace mensual. Dice, para el cálculo de la retención se puede modificar el valor en caso tal que el colaborador desee aportar un valor superior. Sí, claro que sí. Ustedes siempre van a poder agregar ese valor de la retención en la fuente de manera manual. Ese valor, pues, que ustedes vayan a reportar, lo asignan de manera manual. Entonces, aquí vamos a hacer como una pequeña demostración de cómo se realizaría el proceso. Entonces, bueno, en este caso vamos a eliminar este reporte para que ustedes sepan cómo se hace. Entonces, para la retención en la fuente, le dan agregar deducción, le damos en agregar otras deducciones y aquí él nos va a desplegar una lista de opciones. Aquí le damos retención en la fuente y le vamos a dar el valor de la deducción, el valor que ustedes deseen agregar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que aporta 350.000. Le damos a agregar la deducción y listo. Entonces ya el portal aquí nos calculó la deducción de aporte a la retención en la fuente. Listo, vamos a ver qué otra preguntita nos hacen por aquí. Dice, en cuanto al documento soporte, dice días laborados 240. Sí, digamos que ahí hay como un pequeñito error porque digamos que ahí él nos está poniendo son las horas laboradas y no como tal los días laborados. Entonces, pues ya ese documento estamos trabajando para que se corrija como tal ese pequeño error en ese documento, ¿vale? Pero digamos que ese error es meramente visual para cuando nosotros lo descargamos desde aquí, desde la plantilla, porque pues dentro de la información que se envía a la DIAN, pues eso va estructurado de acuerdo a cómo ustedes agreguen la información dentro del portal. Dice, cuando yo genero nómina de octubre, me aparece la nómina de noviembre. Sí, digamos que ese era como un error que tenía el portal, pero sin embargo, pues ya ustedes aquí dentro de la ventana de nómina, generar nómina, ya pueden seleccionar el periodo anterior
y pues de este mismo modo hacer el reporte de lo que sería la nómina del periodo del viernes 1 de octubre al domingo 31 de octubre. Y pues aquí ustedes también le pueden dar en transmitir a la DIAN del mismo modo. Digamos que ese sí era como un error que había en el portal. Sin embargo, ya ustedes pueden revisar que la nómina que vayan a reportar sea la correcta. Digamos que pues en el caso de las empresas que van a enviar, por ejemplo, ahorita su nómina de noviembre, es importante que tengan en cuenta revisar este periodo que van a reportar antes de enviar la información a la DIAN. Entonces, si ya estamos en diciembre y de pronto les va a aparecer que están ustedes en el periodo de diciembre, entonces pues lo ideal sería que le dieran periodo anterior, que es aquí la opción que nos aparece, pues aquí nos va a llevar a la nómina actual, pero ustedes le dan periodo anterior, revisan las novedades y le dan en transmitir a la DIAN. Dice, los trabajadores independientes deben estar en la nómina. Sí, digamos que ustedes aquí pueden agregar esa información. Y pues digamos que en este caso, permítame un segundo porque creo que esa modificación se cambió eso porque los independientes creo que ya no se agregan. No, sí, los empleados independientes no se reportan. Qué pena con ustedes. Los empleados independientes ahorita ya no se deben reportar ahí dentro de la nómina. Listo, vamos a revisar aquí unas últimas 3 o 4 preguntas y acabaríamos con el proceso. Dice, el pago que se realiza a mi nómina es mensual. Si se refiere a los planes, digamos que pues eso ya depende de si ustedes son clientes de mi planilla o si son clientes de mis facturas o si pues son clientes nuevos. Para aquellos que son clientes de mi planilla, pues cuando pagan la configuración inicial, tienen el beneficio de la utilización del portal por un año. Para aquellos que sean clientes de mis facturas, pues digamos que los documentos que tienen contratados con mis facturas, de esos documentos se les van a tomar los que van a ocupar para la nómina electrónica. Entonces, pues sobre esa misma línea, pues dependería de si ustedes siguen con la facturación electrónica para pues tener en cuenta si tienen que pagar o no algún valor adicional. Y pues para aquellos que sean clientes nuevos, si tienen que realizar el valor del pago mensual. Y pues si se refiere de pronto más bien al reporte de la nómina, sí se debe hacer un consolidado mensual. Listo, aquí vemos un par de preguntitas repetidas. Vamos a revisar qué otras preguntas hay. Dice, si la obligatoriedad para la empresa es enero, ¿la podemos empezar a enviar desde diciembre? Sí, pues digamos que si la empresa debe reportar la nómina de diciembre y pues la debe reportar en el mes de enero, pues tiene que esperar a enero para enviar la nómina de diciembre. Sin embargo, si están obligados a enviar la nómina de diciembre como primera nómina y de pronto quieren adelantarse un poco en el proceso y enviar la nómina de noviembre en diciembre, también lo pueden hacer, pero pues tienen que tener en cuenta que tienen que estar habilitados y pues digamos que de pronto el proceso va a estar un poquitico más congestionado por la cantidad de empleados y pues que digamos la DIAN a veces tiene como bastantes colapsos cuando la gente empieza de pronto a cargar mucho la información. Dice, buen día, no vi que colocar el auxilio de transporte en el campo correspondiente. ¿Ese valor lo calcula automáticamente la aplicación o debemos editarlo? Digamos que para el tema del auxilio de transporte, ustedes son los que deben replicar aquí en esta ventana si se le da o no se le da auxilio de transporte al empleado. Si ustedes le dan auxilio de transporte al empleado, aquí en esta ventana deben darle sí y pues de pronto agregarlo en el salario. Hay empresas que pues igualmente así de pronto el empleado gane menos de 2 salarios mínimos, vive por ejemplo cerca de la empresa y no se le da su auxilio de transporte. Entonces por eso pues se agrega esta opción para que pues si no se le da auxilio de transporte pues no le aparezca dentro del cálculo. ¿Cuál es el método de carga de las planillas cuando no son de mi planilla? Bueno, digamos que información de mi planilla no manejamos, esa información pues ya ustedes la tendrían que consultar directamente con mi planilla dentro del portal de ellos.
Se debe hacer algún reporte, se debe hacer algún proceso adicional en la página de la DIAN luego de transmitir el reporte desde mi nómina. No, cuando ustedes transmiten la información en mi nómina, aquí pues a ustedes les sale el estado en el que se transmitió a la DIAN, pero ustedes en la DIAN no tienen que revisar o consultar ninguna información. Dice, ¿cómo puedo acceder a la página de ayuda de los tutoriales? Me pide correo y clave, pero me dice que no tengo acceso. Bien, digamos que por el momento esos videotutoriales no están completos, por eso digamos que todavía no se está dando acceso a esos videotutoriales, sin embargo a los artículos sí, ustedes simplemente se dirigen aquí al centro de ayuda y pues ustedes pueden consultar dentro de la barra, ustedes escriben como tal la información, la duda que tengan y pues el portal los va a dirigir a los artículos que haya publicados dependiendo sea el caso de la inquietud que ustedes tengan. Entonces, en este caso, por ejemplo, manuales, aquí pues él nos da diferentes manuales respecto a la información que nosotros vayamos a consultar. En este caso, pues, por ejemplo, aquí encontramos el último manual que se está implementando para para el Excel, digamos que para la capacitación que aquellos que quieran participar el día jueves, aquí van a encontrar la estructura del manual. Se realizó una ligera modificación esta semana, entonces digamos que la plantilla como tal, pues se le corrigieron un par de campos, pero en general sigue siendo el mismo manual que pues ustedes van a poder consultar ahí, ¿vale? Listo, y pues por último vamos a resolver una última inquietud. Dice, en el portal de las nóminas se deben realizar pruebas, digamos que bueno, para que las lo tengan ustedes claros, el tema de las pruebas que pide la DIAN, mi nómina las envía automáticamente hacia la DIAN. Digamos que mi nómina estructura los archivos y los enviamos de manera automática a la DIAN desde que ustedes asocian el test set ID dentro de nuestro portal. Cuando ustedes lo asocian, ya mi nómina se encarga de manera automática de enviar archivos de prueba. Sin, sin embargo, si ustedes desean realizar, digamos que como tal, pruebas respecto a bien sea método de carga archivo o método de carga web, simplemente deben ingresar al link que sería mi nómina qa.cenet.ws. Entonces, dentro de este portal de mi nómina-QA, si ustedes analizan el portal en cuanto a aspectos generales, tiene la misma vista que el portal de producción. Entonces, es importante que tengan en cuenta que en este portal de pruebas deben volver a registrarse. Así ya se hayan registrado en el de producción o si ya son clientes de mi planilla en producción, en este portal deben volver a registrarse. Deben tener en cuenta esta URL, si quieren la pueden escribir, es mi nómina-medio qa.cenet.ws. Entonces, dentro de ese portal, ustedes se deben registrar nuevamente. Cuando completen el registro, ingresan al portal, insisto, minamina-cuba.cenet.ws, ingresan y desde ese portal van a poder hacer las pruebas correspondientes sin que la información se vaya a transmitir a la DIAN. ¿Cómo diferencian los portales? Digamos que los portales, cuando ustedes ingresan en el de pruebas, también el aspecto es este mismo. La gran diferencia es la URL. Minomina.com es el de producción, el de pruebas, minomina-QA. Entonces, para que tengan en cuenta en caso de que estén haciendo pruebas, antes de que vayan a enviar su documento de prueba en el portal de pruebas, revisen que lo estén haciendo a través de minomina-QA y no a través de minomina.com, porque si no la información se va a enviar a la DIAN y pues ahí va a haber como tal un gran error. Y listo, entonces por el momento eso sería todo. Ya se nos está acabando el tiempo de la capacitación. Entonces, bueno, así es como funciona en líneas generales nuestro portal. En caso de que tengan pues alguna duda, alguna inquietud adicional, el día lunes estaremos nuevamente brindando este espacio de capacitación a la misma hora, 9 a.m. Por por el centro de ayuda ustedes también encuentran estas capacitaciones, no como Excel, sino como método de carga web. Y pues digamos que ya con eso pueden ingresar y si se les genera alguna duda adicional, la pueden consultar en ese nuevo proceso de capacitación, ¿vale? Entonces, insisto, por el momento eso sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia
y cualquier novedad pues estaremos atentos a resolverla, ¿vale? Que tengan un excelente resto de día y un muy feliz fin de semana.